A continuación, la serie de audios Consuelo en las Escrituras, en voz del pastor José Luis Romero García, como un aporte de la Iglesia Evangélica de Santidad La Paz, Honduras. Dígame usted quién no ha experimentado en la vida, en algún momento o en otro, un tiempo de tristeza, un momento de esos que la tristeza abate, golpea y trae sobre nosotros una experiencia de mucha aflicción, de mucho dolor, de mucha angustia y todos esos sinónimos que podemos mencionar acerca de la tristeza. Según la palabra de Dios, hay dos tipos de tristeza. Está la tristeza que es según Dios, es decir, según la voluntad de Dios, y está la tristeza que es según el mundo, según los criterios y las experiencias del mundo, el mundo sin Dios. En la palabra del Señor, en 2 de Corintios, déjeme ver 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, leemos lo siguiente. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Note usted que esta es la tristeza según Dios. Ojo, no toda tristeza es mala. No toda tristeza viene para destrucción. No toda tristeza tiene un origen perverso. No. Esta es la tristeza según Dios. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Así que, según la Biblia, hay un tipo de tristeza que viene de parte de Dios y que conduce a la vida. Y también, según la palabra, el texto que acabamos de leer, hay un tipo de tristeza que viene de el mundo. El origen es el mundo. Y esa tristeza puede matar. Para definir un poco más claro, hablemos de la tristeza según Dios. La tristeza según Dios tiene que ver, mis estimados oyentes, con aquel sentimiento que el Espíritu Santo provoca a nuestros corazones como un trato personal de su amor y de su presencia, para conducirnos a sentir dolor, pena por el pecado en nuestras vidas, por aquello que hemos hecho mal y que no está bien que sigamos llevando a cabo o participando o practicando ese tipo de mal. Entonces el Espíritu Santo nos convence de ese pecado. Trae convicción a nuestro corazón y esa convicción produce una tristeza, pero no es una tristeza que me conduce a la muerte, que me conduce a la desesperanza, sino por el contrario, me conduce al arrepentimiento delante de Dios. Y eso me hace, por supuesto, pedir perdón, arrepentirme y rectificar mis caminos. Déjeme decirle algo. No toda tristeza que usted está experimentando en este momento podría ser de origen malo, infructuoso o dañino. Podría ser que algunas tristezas que usted está experimentando sea un sentimiento provocado por Dios para que usted se arrepienta, para que usted busque su rostro, para que usted se acerque a Él. Y esa tristeza entonces, mediante el arrepentimiento y mediante el pedir perdón al Señor y rectificación de nuestras vidas, aplicar correctivo a nuestra vida, nos puede conducir a una experiencia bendecida, a una experiencia prosperada espiritualmente, a una condición de abundante paz en la presencia de Dios y de un nuevo caminar con el Señor. Esa es la tristeza según Dios. Hablemos rápidamente de la tristeza que es según el mundo. La tristeza que es según el mundo, dice el apóstol Pablo, que puede producir muerte, nos puede matar. Hace poco escuchaba por una de las noticias, por uno de los medios una noticia
de alguien que dijo: la tristeza mató a mi papá. Y esas palabras las sentí muy, valga la redundancia, muy sentidas, muy profundas, que vinieron de los labios de esta persona. Y lo que estaba diciendo básicamente es que esta tristeza que vino al corazón de mi padre fue tan profunda, fue tan dura, tan difícil, que seguramente mató sus esperanzas, mató los ánimos saludables en su vida, y mató paulatinamente su salud física hasta conducirlo literalmente a la muerte. ¿Cómo es que podemos diferenciar a manera de resumen, entre la tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo? ¿Cuándo es que usted está experimentando la tristeza que es según Dios? Bueno, cuando usted siente el deseo de volverse a Dios. Mire, así de sencillo. Usted dice: caramba, me siento triste, me siento mal, siento que espiritualmente no estoy bien y necesito arreglar mi vida con Dios. Esa es la tristeza según Dios. ¿Cuál es la tristeza? Fíjese bien, que produce el mundo. Ese tipo de tristeza no lo conduce al arrepentimiento ni al acercamiento a Dios, sino que lo conduce, ojo, a el remordimiento, que es diferente al arrepentimiento. Por ejemplo, Saúl y Judas, dos personajes bíblicos. Saúl no sintió arrepentimiento porque se hubiera vuelto a Dios. Judas no sintió arrepentimiento porque se hubiera vuelto a Jesús. Pero ambos sabemos que se apartaron de Dios, que le dieron la espalda a la fe y que inclusive tomaron una ruta oscura, una ruta de pérdida total. Todos sabemos que esa ruta en estos dos personajes tuvo que ver con el suicidio. ¿Cómo puedo yo, pregunta usted, saber así de manera práctica y puntual que lo que estoy sintiendo es de Dios o es del mundo? Muy sencillo. Si esa tristeza suya, escuche bien, lo aparta del Señor, lo aparta de la iglesia, lo aparta de la práctica de la oración, lo aparta de los deseos de seguir caminando con Dios, entonces no es tristeza según Dios. Es una cosa que le va a provocar daño, una cosa que le va a provocar un remordimiento que más bien lo aleja de la gracia y de la presencia de Dios. Ahora, si eso que está sintiendo, repito, estoy reiterando por supuesto, lo acerca a Dios, entonces se llama arrepentimiento, que lo conduce a la salvación y que es provocado por la tristeza que viene de parte del Señor. ¿Sabe qué puede ser trágico en todo esto? Para cerrar esta reflexión, es que mucha gente, sintiendo la convicción del Espíritu, sintiendo una tristeza genuina, saludable, que viene de parte de Dios, entonces se empiezan a quejar y desechan ese sentimiento sin darse cuenta que están desechando la voz del Espíritu Santo para que se vuelvan a Dios. Entonces buscan un tipo de distracción, de alegría, de diversión, de juerga con los amigos, y entonces se apartan de ese sentimiento que deberían de seguir hasta el final. Y ese final es que los conduce a la presencia de Dios. No toda tristeza es mala. Inclusive yo me atrevería a decir, valoremos la tristeza que viene de parte de Dios. Hay momentos que usted dice: mire, ya días no me siento bien, me siento triste. ¿No será que esa tristeza te la está provocando el Señor para que te acerques a Él? Encontremos consuelo en las Escrituras y aprendamos a valorar a que no toda tristeza, no toda aflicción, no toda pena, no toda carga que sintamos en nuestra alma necesariamente es un sentimiento malo. A lo mejor es Dios hablándonos para buscarle, para acercarnos más y más a Él. El Señor les bendiga. Un gran abrazo en Cristo. Buen día. Ha escuchado un audio de la serie Consuelo en las Escrituras, en la voz del pastor José Luis Romero García. Deseamos que Dios, a través de su Espíritu, haya ministrado su corazón y le permita afirmar su vida espiritual como un aporte de la Iglesia Evangélica de Santidad La Paz, Honduras.